Muy buenas amigos, soy Marcos Lacasa, mi web es fotodigiscoping.com y os presento un tutorial sobre la Olympus EM1 Mark II. Este tutorial pretende dar un repaso de la cámara y ayudar a comprender cómo funciona y qué podemos esperar de ella. Nos vamos a centrar en la fotografía de naturaleza y en todos sus aspectos, fauna, paisajes, macro, uso de flashes. Este tuto es una introducción. Ir a la web para conocer otros tutos de la cámara y otras muchas cosas que os van a interesar si os gusta la foto de naturaleza. Vamos a empezar con un elemento que puede despistar para los nuevos en Olympus, la palanca FN. Este es un punto que cambia respecto a otras marcas. En esta cámara absolutamente todo es configurable. Yo voy a dejarlo por defecto y ahora os explico un poco de qué va. La palanca señalada en rojo en la foto de la izquierda, en posición 1, hace que los diales controlen la apertura y la velocidad. Depende del programa. Si tienes prioridad a la apertura, pues controla la velocidad, y si tienes prioridad a la velocidad, controla la apertura. Y el otro dial tendrá el control de la exposición. Es decir, con el dedo pulgar en el dial trasero modificas los valores de apertura o velocidad y con el dedo índice modificas el control de la exposición. A mí me parece muy intuitivo, pero todo se puede configurar. En cambio, si bajas la palanca al 2, automáticamente pues los diales pasan a funcionar como balance de blancos y para controlar el ISO. Bueno, este es el menú que le llaman Super Panel Control. Apretando la tecla OK, accedemos a este menú en el visor. Aquí podemos configurar la mayoría de los parámetros que nos interesa. De todas maneras, la cámara puede configurar todos los elementos que se puedan ver en este menú. Este de todas formas es muy fácil. Apretamos la tecla OK y con el dedo seleccionamos qué parámetro queremos cambiar. Por ejemplo, ahora mismo está marcado en amarillo el valor ISO. Con el dedo en el visor tocamos la parte que queramos modificar y se modifica. Podemos cambiar los más importantes como el ISO, el tipo de estabilizado, el tipo de medición, balance de blancos, zona de AF, tipo de AF. Es un menú configurable que podemos modificar a nuestro gusto dependiendo del tipo de fotografía que queramos hacer. En otros tutos específicos vamos a trabajar realmente qué nos interesa cambiar y cómo lo vamos a hacer. Vamos a mirar ahora lo que es el visor de la cámara, lo que nos va a enseñar cuando vamos a hacer una foto. Apretando la tecla Info vamos a poder pasar por 4 tipos de información que nos puede mostrar el visor. La primera de ellas es que no aparezca nada, que esté la pantalla absolutamente en blanco, tan solo con las líneas de composición, que yo sabéis que he escogido esta, la que veis. Otra función de información sería la que nos mostraría si la cámara está bien estable o no respecto al suelo. En plano horizontal, esta vemos que sí, que la cámara está en verde, en cambio verticalmente no está bien puesta. Esto es muy importante porque vamos a tirar muchas fotos a pulso con la Olympus. Hay que recordar que podemos tirar con 840 milímetros de focal, con el 300 más el multiplicador, con una ligereza fantástica, y esto nos va a ayudar mucho para poder trabajar bien los focos, para que estén bien encuadradas. Otra parte de la info, otra información que nos mostrará será todo lo que los valores de la cámara, el control de la exposición también. En fin, esto ya sería común más o menos a todas las cámaras. Y podemos seleccionar que nos aparezca el histograma. O podemos seleccionar que no nos aparezca absolutamente nada. Vamos a dar una vuelta por el menú. Empezamos por el principio. Menú de disparo 1 es la camarita con la número 1, que la tenemos aquí. Y este primer punto nos va a llevar a cómo grabar la configuración de la cámara. Vamos a ver que la cámara se puede configurar muchísimo
y nos puede llevar un tiempo para configurarlo adecuadamente. Así que si no lo queremos perder, pues tenemos 3 menús personalizados que podemos grabar, y esto es común a al resto de las cámaras. En la siguiente línea, modo de fotografía, que lo dejo sin cambios. Yo recomiendo la configuración en RAW, que cree archivos en RAW. Los hay que pueden aconsejar también que añada el JPG. Yo no lo hago nunca. Y al final de la última línea, la que vemos aquí, la que está marcado en amarillo, es lo que nos va a definir el timelapse. Está apagado. Una vez que lo encendamos, nos aparece este completo menú para hacer un timelapse, que además lo podemos ajustar para que él nos monte un vídeo en Full HD, y yo le he configurado para 15 frames por segundo. Lo ideal serían 25, este es el máximo, pero podemos hacer a menos. Eso es configurable, el tope que llegas a 15. Es un programa de timelapse estándar que todas las cámaras lo tienen. Vamos a la segunda parte del menú disparo 2. Vemos que aquí ya nos hemos ido a esta página del menú y vamos a entrar a un tema realmente interesante, el horquillado. El horquillado hay de muchos tipos, como podemos ver aquí. Está el autofocus, el balance de blancos, el ISO, el artístico. Bueno, yo me voy a centrar en el que a mí me parece muy interesante, que es el focus bracketing. Una vez que lo encendemos, tenemos 2 datos para poder configurar. Uno que dice ajustar diferencia de enfoque, que podemos hacerlo más amplio o más limitado. Y luego aquí vemos que podemos ajustar el número de disparos e incluso el tiempo de carga. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve, por ejemplo, para hacer macro de una flor. Un macro de una flor deberíamos de hacer ajustar una diferencia de enfoque, por ejemplo, de 2 o de 3, y hacer unas 30 fotos para poder hacer un bracketing de focus, que es un apilamiento. Entonces queda la foto, toda la flor totalmente enfocada desde el principio hasta el fin. Esto es especialmente interesante para hacer mariposas o insectos, ya que no hay que olvidar que el disparador electrónico de esta cámara dispara a 60 fotos por segundo. Entonces podemos hacer una mariposa con un foco muy fino de 1, hacer 30 fotos en 5 décimas de segundo. Necesitaríamos que esté durante 5 décimas de segundo quieta, y hacemos 30 fotos y el sistema nos lo apilaría. Esto lo voy a tratar en un tutorial aparte porque me parece francamente muy interesante. Aquí vamos a encontrar el menú exposición múltiple. Sabemos que esto desde hace poco todas las cámaras lo tienen. Es realizar diferentes exposiciones y la cámara te lo apila, te lo añade en un solo RAW. Esta cámara tiene un modo que es Live Composite, que es distinto a lo que es la exposición múltiple. Este tema lo voy a tratar en un solo tuto porque me parece muy interesante, y esto es para los amantes de la larga exposición o de fotografía creativa, que quiere hacer varias exposiciones en un solo RAW de diferentes maneras. Esta cámara nos va a poder trabajar y desarrollar nuestra creatividad en este sentido. Este apartado es interesante. Vamos a intentar eliminar cualquier ruido que haga la cámara, especialmente si trabajamos con fauna nocturna. Evitamos estos pitidos o señales acústicas o de luz, porque esto nos puede asustar a la fauna. Pero hay un punto que realmente es importante en esta cámara, que es permitir el modo flash con disparador electrónico. Creo que es la única cámara que tiene esta función, lo que yo conozca, que mediante disparador electrónico puedes disparar con flash y encima en ráfaga. Lo voy a trabajar y lo voy a desarrollar
he probado ya por ejemplo, los triggers Yongnuo, que son quizá los que más se utilizan, modificándolos para que funcionen con Panasonic, funcionan con Olympus perfectamente. Y también decir que el disparador de la Olympus Lago M1 Mark II es un jack de 2,5 con 2 pines, es decir, el mismo jack que tiene las Canon antiguas. Vamos a centrarnos ahora en la parte del menú más farragosa, pero muy importante. Aquí vamos a ver donde tenemos una serie de páginas que van desde la A hasta la J. Y vamos a empezar. Vamos a hacer un rápido repaso. La página A1 vemos estos 7 puntos para configurar. El modo de autofocus, donde podemos hacer esta selección. Y esto es un tema tan importante que voy a hacer un tuto solo para esto. Para cómo configurar adecuadamente el autofoco de esta cámara para poder hacer bien las fotos. Porque una mala configuración nos va a arruinar la sesión. También quiero trabajar este tema, el escáner de autofoco. Lo he puesto en modo 1. Tiene 3 modos. Esto funciona por si la cámara no encuentra nada contrastado para poder enfocar. Se activa y escanea. El modo 2, cuando la cámara no encuentra este sujeto para poder enfocar, se activa una vez. Y el modo 3 es que siempre queda activado. Yo voy a poner el modo 1. De todas maneras voy a mirar a ver qué tal funciona. El bloqueo CAF, de autofocus continuo, es un tema muy importante. En otras cámaras esto le llaman la sensibilidad de autofocus. Y se trata de lo siguiente. Aquí tenemos 5 valores, de los cuales cuanto más alto, más 2, quiere decir que la cámara tiene mucha sensibilidad a enfocar a cualquier elemento nuevo que aparezca en la imagen. Y si lo ponemos en -2, eso quiere decir que la cámara tiene menos sensibilidad en enfocar algún elemento nuevo. ¿Esto para qué sirve? Pues si estamos haciendo un autofocus de un ave en vuelo y pasa a través de un árbol, con esto configura -2, va a mantener autofocus. En cambio, si tenemos que trabajar en un comedero de pequeñas aves y queremos tener un autofocus realmente ágil, vamos a tener que escoger el +2, que es que cualquier elemento nuevo que aparezca en la imagen, rápidamente la cámara sea capaz de detectarlo. Esto lo vamos a probar y os digo que habrá un tuto específico para esto. Esta primera apartado de A1 tiene temas muy interesantes. Por ejemplo, el limitador de autofocus, que tiene 3 ajustes distintos donde señalamos las distancias que queremos que se centre en el ajuste. Por ejemplo, hay objetivos como el 300 mm f4, donde el propio objetivo tiene 3 posiciones. Uno que tiene de 1,4 metros a 4 metros, entonces el objetivo va a ser muy rápido para enfocar en estas distancias, de 1,4 infinito o de 4 infinito. Esto entiendo que es algo similar y que si nosotros definimos la cámara que se centre en unas distancias determinadas, pues será más rápido a la hora de enfocar. No lo he probado y esto os mantengo informados. En esta cámara todo es configurable y bueno, tenemos esos 4 puntos de área de enfoque en toda la pantalla, en cruz, en un bloque de 9 puntos o en punto único. Esto lo vamos a trabajar en otro tuto de autofocus específico porque realmente es importante. Bueno, vamos a hacer un repaso ya más general, más rapidito por otros tipos de menús. Vemos que los puntos de área de enfoque lo he puesto que esté encendido. El teclado sujeto a F que esté encendido. Ya estamos en la página A2 del menú.
podemos configurar este punto en función del tipo de autofocus que hayamos seleccionado y seleccionaremos el tipo de zona de AF. Los ajustes personales también los podemos configurar, donde queremos que se cambie, pero vamos, en el Super Panel Control lo podemos hacer muy rápido, muy fácil. En la página A3, el primer menú que nos encontramos es la distancia del foco manual, que lo podemos ajustar a una determinada cantidad. Pero bueno, esto lo considero relativamente importante. Bien, ahora estamos en la página A3 y vamos a trabajar el asistente del foco manual. Vamos a tener apagado ampliar y el focus picking vamos a encenderlo. Ya tenemos activado el focus picking. En otro apartado veremos que podemos ampliar en el foco manual la pantalla dándole una función de la tecla EFN2, la lupa, y podemos configurar la lupa de por 3, por 5, por 7, por 10. De esta manera vamos a poder hacer un foco muy fino y ayudado con el focus picking, especialmente interesante para digiscoping. La letra B del manual nos va a llevar a configurar la cámara con todos los botones. Antes os he comentado esta función, el botón EFN2, donde seleccionamos la lupa. El resto de funciones vemos sobre todo aquí abajo cómo podemos configurar de la manera que queramos los diales y con las funciones que queramos. Yo lo he dejado tal y como está porque a mí me interesa que la velocidad y la apertura lo pueda configurar con el dedo pulgar y con el dedo índice el control de la exposición. A mí ya me gusta como está. En esta parte del menú es interesante ya que podemos decidir si queremos que se hagan fotos solo si el sujeto está enfocado o independientemente que esté el sujeto enfocado o no. Y aquí en la página C1 encontramos una función muy interesante. Vamos a ver cómo podemos ajustar la ráfaga y personalizarla. Esta cámara tiene dos tipos de obturador, el mecánico y el electrónico. El mecánico puede llegar a 15 fotos por segundo y el electrónico a 60 fotos por segundo. Y tiene dos tipos de configuración de ráfaga, la lenta y la rápida. Las dos son configurables y podemos cambiar la frecuencia como nosotros queramos. Y hay una función que es el ProCap que nos va a indicar si nos interesa que empiece a hacer fotos cuando nosotros tenemos el botón disparado a la mitad, el botón disparador está pulsado a mitad de recorrido, en ese momento ya hace 8 fotos. Y una vez que disparamos, sigue haciendo fotos. Exactamente igual con el disparador electrónico. Yo he puesto 14 y a partir de ahí hace 11 fotos más una vez apretado el disparador a mitad de recorrido. En esta página del menú también se encuentra el estabilizador. El estabilizador sirve para estabilizar y eso sirve para cuando usamos velocidades lentas. A velocidades superiores a 1.500 debemos apagarla, ya que afecta al autofocus. Por lo tanto, no tiene mucho sentido tenerlo siempre encendido. Sería bueno poderlo modificar de alguna manera y que automáticamente cuando la velocidad está por encima de 1.500 se apagara, pero me parece que no es posible. Lo que sí que tiene es una prioridad a la velocidad, ¿no? Estabilizador de imagen, prioridad FPS. Y abajo la cuadrícula
que yo he seleccionado la que habéis visto, la que más se acerca a las proporciones áureas. Y aquí vamos a hacer los ajustes del picking. Podemos elegir el color. Y ya pasamos a la página D4, que vamos a apagar todo lo que nos haga ruido. Los chivatos que hagan pitidos a la cámara los eliminamos. Y así me gusta así. En la página E1 podemos configurar la activación del ISO automático. Tiene un límite superior el ISO automático de 6400 y eso lo podemos configurar para que se active. Por ejemplo, yo lo he puesto a una velocidad de 1.160. En ese momento se activaría el ISO para mantener esa velocidad como mínimo y subiría hasta 6400. La cámara llega hasta 25.000 ISO. La página E2 son configuraciones de largas exposiciones. Lo voy a tratar en un tuto aparte. La página E3 no tiene interés especial. La página F habla de la velocidad de sincro de 2 flashes, 1.250, esto es importante. Y ojo al colocar el límite lento, yo lo he puesto a 30 segundos para que independientemente de la velocidad que tire, que siempre se dispare el flash. Ojo aquí que tengamos un error y que pongamos 1.200 por ejemplo, y si disparamos por debajo, pues no se active el flash. Esto es importante y a veces puede ser un error. A partir de aquí las páginas ahora mismo para mí carecen de interés, por lo menos para lo que yo os quiero mostrar, que es dar un repaso rápido de lo que es la cámara. Página H1 pues habla sobre ajustes de la ranura, nombres del fichero, copyright. La página H2 pues habla del borrado rápido. La página I pues visor óptico simulado, nivel intermedio, en fin. Son temas que ahora mismo no me voy a entretener. En la página J2 habla de baterías, certificaciones y al final la última página, la de la llave. Aquí ya pasamos de esta configuración a esta otra y ojo porque este tutorial está basado en el firmware 1.2 de la cámara. Pues nada más, espero que os haya ayudado. Estaos atentos porque vamos a sacar más tutoriales de la cámara. Podéis entrar en la web photodigiscoping.com, en el Facebook, y estaos atentos a los cursos que podamos ofrecer y los observatorios que ofrecemos para poder hacer fotografía de fauna. Muchas gracias y estamos en contacto.